De Regine Pernod, Las Cruzadas. Introducción. Las cruzadas siempre han suscitado los juicios más contradictorios de los historiadores y es notable observar, a propósito de ello, que durante los tiempos modernos la historia se ha hecho moralista y pocos han sido los historiadores que han resistido la tentación de erigirse en jueces de los acontecimientos que relatan. Pero es inevitable que los juicios referidos al pasado comporten una dosis de error, pues también, de modo inevitable, deben formularse teniendo como referencia los criterios actuales y no los de la época que se considera. Puede admirarnos ver que ese moralismo histórico se propagó durante el siglo XIX y parte del XX, precisamente en una época en que se realizó un esfuerzo admirable para lograr una historia objetiva, imparcial, que obrase como una ciencia exacta, sometida a un método riguroso. Los juicios de los historiadores ofrecen el inconveniente de introducir un elemento esencialmente subjetivo, condicionados por las opiniones políticas y religiosas del mismo historiador, y además someten al público a una condición de verdadero infantilismo, presentándole por una parte a los buenos y por la otra a los malos, como en una película de indios y cowboys. De acuerdo con las tendencias del autor o del momento, en el caso de las cruzadas, los buenos y los malos pueden serlo alternativamente, tanto los cristianos como los musulmanes. Esas posiciones demasiado arbitrarias y demasiado simplistas para ser verdaderas no nacen en general de una mayor inclinación a juzgar que a comprender. Por ello es interesante facilitar al público un contacto directo con los textos, aún aquellos que de todos modos exigen a la historia una división en buenos y malos, podrán elegirlos de acuerdo con sus convicciones personales, en lugar de aceptar lo que los historiadores le dicen. Y los otros tendrán campo libre para la curiosidad de su inteligencia y podrán ingresar en un mundo distinto del propio, aprovechando los beneficios de esa incursión por ajena tierra intelectual, tan positivos como los que brinda una estada en país desconocido, y sean las que fueren sus convicciones, podrán hallar tanto en unos adversarios como en otros las cualidades que admiramos en todos los hombres. Esa posición significa un paso muy importante en pro de la libertad de espíritu. Las cruzadas permanecen como algo incomprensible mientras se las quiere considerar a la luz de hechos modernos, migraciones o colonizaciones con las cuales ha querido hallárseles un paralelo. Tampoco se las puede interpretar de acuerdo con algunas nociones de su tiempo, tales como la Guerra Santa, la yihad musulmana, nacida de las exhortaciones del profeta que promete el paraíso a la sombra de las espadas y que es el origen de las conquistas del Islam. Por el contrario, cuando se observa la historia de las cruzadas pueden advertirse características típicas de la vida feudal que permiten comprender mejor esos acontecimientos. Ya en aquel tiempo, la aventura se consideró como algo único y excepcional, y jamás los hombres de esa época se nos muestran con un relieve tan vigoroso, con sus costumbres y sus preocupaciones, como bajo el vidrio de aumento que nos ofrece el camino de la cruz, como ellos mismos lo llamaron. Es necesario insistir en que la expresión cruzada no se empleó nunca durante la Edad Media. Es un término moderno y sucede con él algo semejante a lo que ocurre con la palabra corporación, aplicada en la actualidad con tan poca exactitud. Entonces se decía el camino de Jerusalén, el paso, el viaje, la peregrinación. Esta última forma, que era la más empleada, es muy esclarecedora. La cruzada solo se entiende si se la ubica dentro del contexto medieval. Es necesario imaginar una sociedad en la que todos, dejemos a un lado las excepciones que, como de costumbre, confirman la regla, tenían fe. La fe cristiana que reina por doquier, tanto en Occidente como en el Oriente bizantino, no provenía de una autoridad exterior, ya fuera esta la del Papa o la del Emperador. Considerarlo así sería aplicarle el molde de otras experiencias modernas. Estaba enraizada en el corazón de los hombres. La fe para ellos era lo que daba un sentido a la vida. Tampoco se podrá comprender las catedrales si no se tiene conciencia de ese hecho que permite verificar sus efectos. La peregrinación era una de las manifestaciones de esa fe ardiente, y era tan importante que pudo influir profundamente sobre las instituciones y la misma geografía. Quien haya recorrido en la actualidad el camino de Santiago de Compostela
Se admirará seguramente al pensar que una de las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad de aquel entonces, Roma, Jerusalén y Santiago, debiera dirigirse hacia una región tan trasmano y tan poco accesible, atrayendo muchedumbres a las que no intimidaban las altísimas montañas de los Pirineos ni las desérticas tierras del norte de España. El hecho innegable existe, atestiguado por la red de caminos y santuarios a los que se llamó de los peregrinos, red tejida desde la segunda mitad del siglo X por los itinerarios de aquellos y que ha llegado hasta nuestros días a través de algunos recuerdos que ni siquiera sospechamos tienen que ver con ello. Sabíamos que quienes llevan hoy el apellido Roy, Leroy, Rey, etc., son descendientes de un peregrino que fue proclamado rey de su peregrinación, por haber sido el primero en llegar a lo alto de la colina desde donde se podía contemplar la iglesia dedicada a Santiago. La peregrinación no fue para los cristianos como lo fue para los musulmanes, un acto de piedad ritual. No hay ningún mandamiento explícito ni en las Sagradas Escrituras ni en la liturgia, pero la peregrinación expresa profundamente algo esencial en la vida del cristiano. El cristiano está en camino hacia otra vida. Al ponerse en camino realiza de un modo concreto la primera obligación planteada por el Evangelio: despojarse de sí mismo y seguir las huellas del Señor. Todo esto se cumple con espontaneidad en épocas de fe profunda. Añadamos a ello el deseo de ver por sí mismos, el ansia de tocar y encontrarse en cuerpo y alma ahí los lugares donde vivieron Cristo y los santos. Es hasta una noción que resulta el alma del mundo medieval. Desde el siglo IV, en cuanto se establece y reconoce el derecho de la Iglesia a presentarse a los ojos de todos, la emperatriz Helena, madre de Constantino, según una tradición muy verosímil, se dirige a Palestina en busca de todos los testimonios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. El gran iniciador de las peregrinaciones a Tierra Santa, después de la emperatriz, fue San Jerónimo, que dedicó su fervorosa erudición a recoger los textos auténticos de la Biblia y a fundar allí monasterios e iglesias. Después las peregrinaciones disminuyeron, pero jamás se extinguió por completo aquel espíritu. Estaba tan arraigado en las costumbres que aún el siervo medieval, el hombre sometido a la gleba, el ser estático por excelencia, cuya vida postulaba la unión a una tierra de la que no podía arrancársele, ni él podía abandonar, poseía el derecho a desligarse de aquel compromiso para partir en peregrinación sin que nadie pudiese impedírselo. En el siglo del turismo, de los campamentos de vacaciones en el extranjero, de los congresos internacionales, nos resulta fácil imaginar aquel intenso movimiento provocado por el ir y venir de las peregrinaciones. En el siglo pasado no fue así. El erudito Quicherat, al leer en el texto del proceso de rehabilitación de Juana de Arco, que luego de la partida de aquella, su madre partió a su vez para hacer la peregrinación a Puy, creyó enfrentarse con un error del copista, y sin embargo era muy normal en aquellos tiempos, aún en época de Juana de Arco, en el fervor se había debilitado por obra de las guerras, en que el fervor, se había debilitado por obra de las guerras y de un descenso general del nivel de la fe, tomar el bastón del peregrino y partir, más aún si se trataba de ir a Nuestra Señora de Puy, que era por aquel entonces el santuario más importante dedicado a la Virgen en Francia. La epopeya de las cruzadas comienza durante una peregrinación a Nuestra Señora de Puy. El peregrino era Ilustre, Urbano II, cabeza de la cristiandad. El 15 de agosto de 1095, el pontífice celebró una misa solemne en el santuario, que todavía existe, de la vieja ciudad auvernesa, donde fue recibido por el obispo Adhemar de Monteuil. No ha llegado hasta nosotros ningún testimonio de la entrevista que mantuvieron los dos obispos, el de Roma, por aquel entonces expulsado de la ciudad madre de la cristiandad, donde el emperador, el más temido poder de Occidente, había instalado a un partidario suyo, un antipapa, y el de Puy. Pero es fácil imaginar lo que habrán tratado si se consideran los sucesos que de aquella entrevista se derivaron. En aquella época la suerte que corría Tierra Santa era un grave problema para la cristiandad.
Una mirada sobre el mapa del mundo conocido de aquel entonces nos permite comprobar que estaba dividido en dos partes. La mayor es la que corresponde al mundo musulmán y la más pequeña al mundo cristiano. En 400 años los árabes, a través de una conquista fulminante, habían aniquilado las cristiandades de Siria, Egipto y África del Norte, que conocieron un pasado próspero. Ciudades como Alejandría, sede de una de las escuelas más brillantes del pensamiento cristiano desde el siglo III, como Hipona, de la cual fue obispo San Agustín, y sobre todo como Antioquía y Jerusalén, cunas de la cristiandad, fueron destruidas en parte o en su totalidad en menos de un siglo. Las fechas arqueológicas que señalan la destrucción de las grandes basílicas cristianas indican con exactitud la fecha de la conquista árabe. El empuje islámico solo se detendría ante los muros de Constantinopla, 718, y en los campos de Poitiers, 732. Qué suerte corrieron entre tanto los cristianos que permanecieron en aquellos países y los peregrinos obstinados en visitar los santos lugares. El trato que se les dio fue diferente según los sitios y las épocas. A veces gozaron de buen trato y facilidades, de acuerdo con los tratados concertados entre Carlomagno y el califa Harún al-Rashid. Otras, al ignorarse esos tratados de manera lamentable, se los trató con crueldad, como en época del califa Hakim, a principios del siglo XI, en que se mandó destruir sin motivo visible el Santo Sepulcro, reconstruido después de las sucesivas destrucciones por persas y árabes, y se persiguió y mató por doquier a cristianos y judíos. Podemos tener una idea acerca de las anécdotas que circulaban sobre el tema y lo que un cristiano medio sabía sobre el estado en que se hallaba Tierra Santa en el siglo XII, a través de este fragmento de un historiador de la época, Guillermo de Tiro. Sucedió que los de Egipto salieron de sus tierras y conquistaron todas las tierras hasta Antioquía. Junto con las otras ciudades de las que se apoderaron, la santa ciudad de Jerusalén cayó en poder de ellos. La ciudad vivió con la holgura en que se puede vivir en cautividad hasta que sobrevino, con el permiso de Dios nuestro Señor, para probar a su pueblo, un hombre desleal y cruel que fue señor y califa de Egipto, tenía por nombre Hakim y quiso sobrepasar en crueldad y malicia a todos sus antepasados. Fueron tales sus obras que las mismas gentes de su ley lo consideraron arrebatado por el orgullo, la ira y la deslealtad. Una de las deslealtades que cometió fue la destrucción de la Santa Iglesia del Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que había sido edificada primeramente por mandato del emperador Constantino, por el patriarca de Jerusalén, que se llamaba Máximo, y fue reedificada por Modesto, otro patriarca de los tiempos de Heracles. Desde entonces comenzó a ser la vida de nuestras gentes de Jerusalén mucho más dura y dolorosa de lo que nunca lo había sido, y sintieron mucha pena en sus corazones al ver destruir también la iglesia de la resurrección de nuestro Señor. Además, se los recargó dolorosamente con impuestos, tributos y servidumbre, contrariando los usos y privilegios que había obtenido de los príncipes infieles. Aún lo que jamás se les había impuesto les fue prohibido, o sea que se les impidió celebrar sus fiestas. El día mayor entre todas las fiestas cristianas se les obligaba a trabajar por fuerza de servidumbre. Se les prohibió salir de las puertas de sus casas, encerrándolos en ellas para que no pudiesen celebrar ninguna fiesta. Tampoco en sus casas estaban en paz ni seguros, pues les arrojaban por las ventanas grandes piedras, estiércol, cieno e inmundicias. Si llegaba a suceder que un cristiano decía una palabra que no era del agrado de uno de aquellos infieles, como si hubiese sido un asesino, se lo arrastraba a las prisiones y perdía por ello un pie o una mano, o se lo llevaba a la horca y todos sus bienes pasaban al poder del califa. Muchas veces los infieles tomaban a los hijos e hijas de los cristianos y los llevaban a sus casas haciendo su voluntad, forzándolos. A fuerza de golpes o lisonjas hacían renegar de su fe a muchos de aquellos jóvenes. Los buenos cristianos se esforzaban por mantener con más firmeza la fe, cuanto más grandes eran los males que les afligían. Sería muy largo contar todas las penurias y sufrimientos que el pueblo de nuestro Señor
debió padecer en aquellos días. Un ejemplo os dirá lo que fueron los otros sufrimientos. Un infiel, malvado y desleal, que odiaba con odio cruel a los cristianos, ideó un día la manera de hacerlos matar. Sabía que toda la ciudad honraba y tenía mucho respeto al templo, mezquita, que había sido reconstruido. Hay delante del templo una plaza que se llama el atrio del templo, cuidada y limpia como los cristianos quisieron tener sus iglesias y sus altares. El infiel desleal tomó una noche sin que nadie lo viese un perro muerto, podrido y pestilente, y lo llevó al atrio delante del templo. A la mañana siguiente, cuando los de la ciudad fueron al templo a orar, encontraron al perro. La ciudad fue un solo grito, una sola protesta y un solo clamor, y solo se hablaba de aquello. Se reunieron todos y no les cupo duda de que había sido obra de los cristianos. Todos estuvieron acordes en que debían ser pasados a cuchillo y enseguida desenvainaron las espadas con que debían degollarlos. Había entre los cristianos un joven de gran corazón y mucha piedad, habló al pueblo y dijo, abre comillas, bueno, señores, la verdad es que yo no tengo parte en esto, como ninguno de vosotros, lo creo firmemente, pero sería una gran desgracia que todos vosotros murieseis y que la cristiandad desapareciera de estas tierras. De modo que yo he pensado cómo liberaros con la ayuda de nuestro Señor. Os suplico dos cosas por amor de Dios. La primera es que roguéis por mi alma en vuestras oraciones, y la otra que os hagáis cargo de mi pobre linaje, mi familia, y la honréis, porque me haré responsable de lo sucedido y diré que he sido yo quien cometió aquello de lo que se nos acusa a todos. Cerró comillas. Los que temían a la muerte se alegraron y le prometieron rezar por él y honrar a su linaje, de modo que los de su linaje llevasen siempre el día de Pascua Florida el olivo que representa a Cristo, para entrarlo en Jerusalén. Fue entonces a ponerse delante de la injusticia y afirmó que los otros cristianos no habrían cometido ninguna falta y que él lo había hecho. Cuando los infieles lo oyeron, dejaron en libertad a los otros y solo a él le cortaron la cabeza. ¿Historia o leyenda? Lo cierto es que todavía en el siglo XII había una familia en Jerusalén que tenía el privilegio de la venta de las palmas, para el Domingo de Ramos. En memoria, se decía, de la abnegación de un remoto antepasado que se había sacrificado por la comunidad. Y también es cierto que durante el siglo XI las peregrinaciones se realizaron en medio de muchísimas dificultades. Existen numerosos relatos sobre peregrinos rescatados, aprisionados o torturados durante la peregrinación a Tierra Santa. Uno de los más conocidos, sin duda porque la peregrinación reunía varios millares de peregrinos, es el relato de la peregrinación de Gunther, obispo de Bamberg, durante la cual, a poca distancia de Jerusalén, los peregrinos sufrieron un ataque de los beduinos de aquel país que duró 3 días. A mediados del siglo, la invasión turca consolidó más todavía el poderío musulmán. Los turcos seleucidas, convertidos al islamismo, después de imponer su autoridad al califa árabe de Bagdad, asumieron por cuenta suya la guerra santa contra la cristiandad. En la batalla de Manzikert 1071, derrotaron al ejército bizantino y se apoderaron de Armenia. Al establecerse en Siria y Asia Menor, pusieron una vez más en peligro la existencia de los cristianos de Oriente y la seguridad de las peregrinaciones. Obran con cierta ligereza los historiadores que pretenden considerar a los cruzados como simples agresores del mundo oriental musulmán. Es necesario reconocer que los cristianos de aquel tiempo en ningún momento procedieron con espíritu de agresión. Por el contrario, consideraban que reparaban una injusticia y usaban la violencia para reconquistar lo que les había sido arrebatado por medio de la violencia y para acabar con la opresión que padecían los pueblos cristianos. En primer lugar, para defender a los armenios, cuya capital, Ani, donde la población fue cruelmente asesinada, vio arrancar la gran cruz de plata que coronaba la cúpula de la catedral para ser fundida y convertida en umbral de una mezquita. Si aún en nuestros días el mundo musulmán conserva cierto rencor a las cruzadas,
y celebra todavía después de 7 siglos el aniversario de la captura de San Luis, es comprensible que los cristianos sintiesen igual rencor contra los musulmanes después de una conquista que, si bien se remontaba a 400 años antes, los hechos recientes habían agravado. Debemos recordar que todavía durante el siglo X los sarracenos hacían incesantes correrías de pillaje por las costas del Mediterráneo, donde poseían muchos lugares que servían de base para esas operaciones. Uno de ellos fue la Gran Freinet, que cayó en 975. Solo a comienzos del siglo XI, los monjes de Saint-Victor de Marsella pudieron reedificar los muros de su monasterio. Poco a poco la vida renació en las orillas del Mediterráneo, donde, según la expresión de un historiador árabe, hasta muy poco antes, los cristianos no podían poner a flote ni una tabla. Aún a fines del siglo XII permanecía en vigencia el acuerdo concertado entre la abadía de Saint-Victor y el señor del territorio de Six Fours, según el cual la abadía quedaba exceptuada del servicio militar nisi imminente Sarracenorum timore, salvo en el caso de que se tema peligro de los sarracenos. En 1009, el califa Hakim manda destruir el Santo Sepulcro y junto con él muchas iglesias de las ciudades santas de Palestina. Tampoco Roma se libró de la amenaza árabe y es sabido que la ciudad fue tomada en 846 y sus iglesias fueron saqueadas y profanadas. Y en tiempos más recientes, la ciudad de Antioquía, que había sido recuperada por los bizantinos, fue nuevamente conquistada por los turcos seleucidas en 1084. Por otra parte, aquellos adversarios que se estiman recíprocamente y saben apreciar el valor donde quiera que se muestre, sin ningún prejuicio racial, dan una verdadera lección al mundo moderno. ¿Quién será tan sabio y tan prudente?, escribe un historiador anónimo de la Primera Cruzada, para osar describir la sagacidad, la aptitud guerrera y la valentía de los turcos. Diré la verdad, desde luego que si ellos hubiesen permanecido siempre fieles a la fe de Cristo y de la santa cristiandad, nadie podría aventajarlos en poder, valentía y ciencia de la guerra. En verdad, ellos, los turcos, se dicen de la misma raza de los francos y pretenden que nadie fuera de los francos y de ellos tiene derecho a llamarse caballero. Es mucho decir que los occidentales considerasen a los árabes sus iguales, que su hostilidad creciera de cualquier matiz de menosprecio y que siempre se reconociera la grandeza de alma de Saladino. Debemos advertir que los relatos que se presentan a continuación son sobre todo relatos de guerra. La guerra, por el imperio de las circunstancias, ocupa más espacio en las crónicas, y eso ha sucedido siempre, que los periodos de paz. Todos sabemos que las personas felices no tienen historia, pero ello, con todo, no debe inducirnos a error en lo que se refiere a la duración respectiva de la paz y la guerra. El historiador Jean Richard, uno de los especialistas contemporáneos más importantes en la historia de las cruzadas, considera que hubo 80 años de paz durante el segundo periodo de los reinos latinos, que fue el más tempestuoso. Ese periodo abarca el siglo que va desde 1192 hasta 1291. Compárese ese tiempo con el siglo XVII francés, durante el cual hubo 21 años sin operaciones militares importantes y solo 7 de paz absoluta. Es muy común decir que las cruzadas resultaron un fracaso. Ese fracaso duró 200 años, si se comparan esos 2 siglos con ciertas empresas modernas realizadas a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, quizás nos sintamos inclinados a calificarlos de otro modo. Es notable comprobar que después de las cruzadas, el intercambio entre Oriente y Occidente fue disminuyendo poco a poco. Cada una de esas dos partes del mundo vive una vida independiente y autónoma. Europa desarrollará una civilización original y el Oriente, nutriéndose de su propia sustancia, permanecerá apartado. Ambos mundos se ignorarán. Algunos pocos viajeros, algunos escasos comerciantes, no bastan para disipar ese clima de mutua ignorancia. Ha pasado el tiempo en que todo predicador de las cruzadas debía leer antes el Corán. Ello hace pensar que durante la época de las cruzadas, hasta la misma lucha, por más sangrienta y atroz que fuese,
debió ser fecunda porque se estableció entre partes que se consideraban de igual a igual. Primera parte. El Concilio de Clermont. Fue en Clermont, en Auvernia, donde el Papa Urbano II hizo el llamado que conmovería al occidente cristiano. Había sido convocado un concilio, de acuerdo con las costumbres fueron invitados a la última sesión del concilio, el 27 de noviembre de 1095, junto con los prelados, algunos varones seglares. Tomamos de un testigo ocular, el cronista Foucher de Chartres, el texto del discurso que pronunció el Papa en aquella ocasión y que tantos ecos habría de tener luego a través del tiempo y del espacio. Dice así: Hermanos bien amados, impulsado por las exigencias del presente, yo, Urbano, portador por voluntad de Dios de la tiara pontificia, pontífice de la tierra entera, he venido hasta vosotros, servidores de Dios, en calidad de mensajero, para revelaros el mandato divino. Urge llevar sin demora la ayuda tantas veces prometida a vuestros hermanos de Oriente, afligidos por la mucha necesidad. Los turcos y los árabes los han atacado y han invadido el territorio de Rumanía hasta llegar a la parte del Mediterráneo llamada Brazo de San Jorge, y avanzando siempre por tierras de cristianos, 7 veces los han vencido en batalla, matando y capturando a muchos, destruyendo iglesias y devastando el reino. Si los dejáis sin resistirles, la ola se volcará con más amplitud sobre muchísimos fieles servidores de Dios. Es por eso que suplico y exhorto, y no soy yo, es el Señor quien os suplica y exhorta como heraldos de Cristo, a pobres y a ricos, para que os apresuréis a expulsar esa vil ralea de las regiones habitadas por nuestros hermanos y llevéis una ayuda oportuna a los adoradores de Cristo. Soy yo quien habla a los presentes y lo proclamaría también a los ausentes, pero es Cristo quien lo manda. A quienes partieran hacia esas comarcas, si perdieren sus vidas en la travesía por mar o por tierra, o batallando contra los paganos, sus pecados les serían redimidos en aquella hora. Lo concedo por el poder de Dios que me fue otorgado. Los que pelearon malamente en guerras privadas contra los fieles, combatan contra los infieles y conduzcan hasta la victoria la guerra que debió haber comenzado desde hace ya mucho tiempo. Los que hasta hoy fueron bandoleros, transfórmense en soldados. Los que antes fueron mercenarios por una sórdida paga, sepan ganar recompensas eternas. Los que se agotaron a un mismo tiempo en detrimento del alma y del cuerpo, logren la doble recompensa. ¿Qué más diré? De un lado estarán los miserables, del otro los verdaderos ricos. De una parte los enemigos de Dios, de la otra sus amigos. Enrolaos sin demora, que los guerreros ordenen sus negocios y reúnan lo necesario para proveer a sus necesidades. Cuando termine el invierno y llegue la primavera, aprestaos alegremente a partir, conducidos por el Señor. Así habló el Papa, escribe uno de los asistentes, y en aquel mismo momento todos los que lo oyeron sintiéronse animados de santo celo por aquella empresa y pensaron que nada podía otorgar tanta gloria. Gran número de los presentes dijo allí mismo que partirían y prometieron persuadir a quienes no habían asistido a la asamblea a que les siguiesen. Vimos, escribe otro espectador, al obispo de Puy acercarse al Papa con el rostro resplandeciente y habiendo hincado la rodilla, le pidió permiso para partir y su bendición. Luego el pontífice mandó que todos le obedeciesen y dijo que él dirigiría a todos en el ejército. Mientras estas cosas sucedían, llegaron de improviso legados del conde de Tolosa, Raimundo de Saint-Gilles, para decir al Papa que también él partiría, pues había decidido empuñar la cruz. Qué admirable y consolador espectáculo era para nosotros ver las brillantes cruces de seda, de oro o de paño, cualquiera que fuese la materia, que por mandato del Papa los peregrinos que habían hecho voto de partir cosían en las espaldas de sus mantos, casacas o túnicas. La noticia se divulgó por toda la cristiandad.
Mensajeros del Papa comunicaron a los varones de los señoríos más lejanos y a las gentes de las buenas ciudades la decisión tomada por Urbano II en Clermont. Es este el texto de una carta que en febrero de 1096 envió el Papa a los príncipes de Flandes y a sus vasallos. Urbano, obispo, siervo de los siervos de Dios, creemos que vuestra fraternidad conoce a través de muchos relatos la bárbara ira que ha destruido las iglesias de Dios en Oriente con lamentable devastación, y más todavía que la santa ciudad de Cristo, ilustrada por su pasión y resurrección, ha sido sometida a intolerable servidumbre. Por eso hemos visitado las tierras de Francia y solicitado a los príncipes y vasallos para liberar las iglesias de Oriente. Y decidimos en el concilio de Auvernia esa marcha por la remisión de todos los pecados y nombramos a nuestro muy querido hijo Adhemar, obispo de Puy, jefe de la expedición y la empresa. Si Dios inspira a algunos de entre vosotros a hacer ese voto, sabed que podéis uniros con las tropas para partir, con la ayuda de Dios, el día de la asunción de la bienaventurada Virgen. Algunas de esas cartas enumeran las condiciones necesarias para tomar la cruz. Una de ellas, enviada por el Papa el 1 de septiembre de 1096 a los habitantes de Bolonia, dice, abre comillas, los clérigos y monjes no pueden tomar la cruz sin autorización del obispo o el abad del que dependen, cierra comillas. Y un detalle que nos esclarece las costumbres medievales, vuelve a abrir comillas, los hombres recién casados no pueden tomar la cruz sin consentimiento de su mujer, cierra comillas.